Hello and welcome to this week's video by Teaching You. Hola y bienvenidos a nuestro video semanal de Teaching You. Estamos aquí esta semana para una nueva historia y un nuevo ejercicio. Cambiamos un poquito la hora del en vivo para probar cómo nos va con la disponibilidad de las personas que ven en general el video. Vamos a probar esta semana a las 6, a ver qué tal nos va, a ver cuál horario es mejor para ustedes. Recuerden que si no están viendo el video en vivo, resulta igual de impactante o útil si lo ven después, cuando enviamos los correos los días sábados, con la historia, el audio a su correo, la guía que también enviamos, que también tiene los ejercicios que proponemos semana a semana. Como siempre me gusta, mientras se conecta la gente, voy contando un poquito de noticias, un poquito de temas. Hicimos una promoción para atraer a personas a este ciclo nuevo de historias, que ya llevamos 5 historias en este caso. Y más o menos unas 400 personas nuevas se adjuntaron a esta oportunidad de aprender en este estilo muy naturalmente, escuchando las historias, viendo los textos en inglés, viendo los textos en español, haciendo la comparación, aprendiendo vocabulario y bueno, en fin, una cantidad de cosas que podemos disfrutar a través de estas historias. Entonces pues estoy muy contento que estas personas estén participando y quería contarles un poquito el mecanismo de cómo utilizar las guías, porque en los correos nosotros estamos enviando las guías. Las guías tienen el texto que ustedes pueden imprimir si quieren, si les queda bien, o si lo quiero ver en una tablet o en el computador, un poquito más grandecito que en el celular. Esas son opciones. Si solamente lo quieren ver en el WhatsApp está bien, porque ahí también aparece el texto, entonces ustedes pueden ir siguiendo el audio y la historia con los textos que aparecen ahí. En la guía, la ventaja de la guía es que tiene los audios y los textos todo en un solo documento. Entonces resolvimos poner las 5 historias, las historias nuevas al final del documento. Entonces cada vez que ustedes abran ese documento que les llega al correo, si están suscritos, ustedes bajan hasta la historia que no conocen, pero siempre van a tener acceso a todas las historias. Entonces al final del ciclo, lo bonito de eso es que tienen como un librito. Ya con el paquete de 10 o las 15 o las 21 historias que resolvamos hacer dependiendo de cómo nos va. Entonces esa era la primera cosa que les quería decir el día de hoy. Quería instruirlos en cómo utilizar ese documento. Siempre está organizado. Primero el audio está en un enlace en azulito que dice escuchar el audio. Tiene una pequeña introducción al inicio y después inmediatamente tiene el texto en inglés. Chun, chun, chun. Inmediatamente después viene el texto en español. Entonces, semana a semana yo les propongo unos ejercicios y esos ejercicios están en la última página después del texto de español. Y así sucesivamente con todas las historias que publicamos. El ejercicio principal siempre es escuchar el audio en inglés. Si no entiendo mucho inglés, entonces puedo seguir el texto en inglés con lo que yo estoy diciendo para poder seguir. Eso sí, yo sé algo de inglés, si sé las palabras para poder seguir lo que está sucediendo en la historia. Si yo no sé nada de inglés, puedo seguir el texto en español, porque ahí te dice las horas, los minutos. Entonces en el minuto 0 Juan está saludando, hola, bienvenidos, yo soy de Teaching You. Entonces ustedes van a ir haciendo una relación entre el español y el inglés y es una manera muy natural de aprender así no sepan nada, ¿cierto? Si les interesó alguna manera de comunicarme, alguna palabra, entonces ustedes la pueden ir a buscar. Esos son ejercicios que ustedes pueden hacer con cualquiera de las historias. Digamos que ese es el ejercicio normal, base. Pero
hay otros ejercicios que podemos ir haciendo y de eso se tratan estos videos que hacemos en vivo los días jueves. A las 6 de la tarde hoy, pero generalmente las 7, 7 y cuarto de la noche. En estos videos yo les propongo los ejercicios a hacer para esa semana. También la idea de estos videos es que ustedes se contextualicen de la historia. Uno de los factores del éxito del aprendizaje de cualquier cosa, el lenguaje, un instrumento, una habilidad nueva, es que estemos expuestos el mayor tiempo posible a esa actividad y que lo abarquemos de manera muy natural e inteligente, que por eso son estos audios de inglés. Entonces, la idea de estos videos es que yo los contextualizo no solamente con las palabras que voy a decir. Las palabras no son tan importantes como la sensación. Entonces yo les trato de transmitir en español la sensación de la historia y ustedes cuando vayan a escuchar el texto el audio en inglés van a saber de qué se trata y van a poder reconocer más palabras y entender emocionalmente lo que está sucediendo por el tono de la voz, por el contexto de lo que ya conocen de este video, y eso va a hacer que cuando aprendan una palabra o una frase o un dicho les quede mucho más fácil arraigarla a su memoria de largo plazo. Entonces por eso hacemos estos videos. Entonces, sin molestarlos mucho más, les voy a dar la historia de esta semana y el ejercicio que les propongo. La historia de esta semana está inspirada o muy motivada en lo que está sucediendo al corriente en Estados Unidos, que es unas protestas por el asesinato de una persona, un hombre de descendencia africana en Estados Unidos, que la policía pues lo mató indebidamente por el procedimiento de cómo lo arrestaron. Se le pararon encima del cuello y eso pasó, y eso está causando muchas protestas en Estados Unidos, un movimiento en contra del racismo. Entonces me pareció conveniente hablar de una persona que me pareció lo máximo. Escucho muy frecuentemente el podcast, el show de radio de Oprah, que se llama Super Soul Conversations, conversaciones de la super alma, y ella entrevista a muchas personas famosas sobre sus vivencias, no sobre su fama, sino más sobre sus aprendizajes de vida. Y en una ocasión estaba entrevistando a una señora que se llama Maya Angelou, Dr. Maya Angelou. Y me encantó. Yo creo que es la entrevista que más impacto me ha causado, y eso que ella entrevista a muchas personas influyentes, importantes. Pero esta me fascinó porque Dr. Maya Angelou es una señora como de 80 y pico años que habla con una dulzura y habla con una profundidad. Todo lo que dice es muy sabio, muy equilibrado, y más que todo uno siente como si ella fuera la abuela o la mamá de uno. Eso es lo que uno siente cuando ella está hablando. Entonces es muy calurosa en la manera de comunicarse y de contar sus anécdotas. Y de hecho tiene una relación muy estrecha con Oprah porque ha sido como su mentora, su coach de vida a lo largo de la carrera de Oprah. Entonces, pues es un personaje espectacular y a mí me cautivó muchísimo. Y la historia que cuento esta semana es solamente una pequeña anécdota que ella cuenta. Ella es obviamente una mujer negra en los Estados Unidos, trabajó con Martin Luther King, trabajó con
Malcolm X, con todo este movimiento de derechos civiles para los negros en Estados Unidos y fue muy influyente, pero la anécdota no tiene mucho que ver con el tema. La anécdota que ella cuenta es que cuando vivió en San Francisco a los 14 años, 16 años, no recuerdo muy bien, pero cuando era adolescente, en el verano, cuando no estaba en el colegio, le dio por aplicar a un trabajo. El trabajo era ser una conductora de los carritos, los trolleys del tranvía de San Francisco. A ella le resultó muy curioso y quiso aplicar. Entonces se fue a una entrevista de trabajo y antes de la entrevista pidió el formulario para aplicar a este trabajo. Y ni siquiera le dieron el formulario. Entonces ella muy triste se fue donde su mamá y le dijo, mami, no, ni siquiera me dieron la aplicación. La mamá le preguntó, pero ¿por qué crees que esto pasó? Y ella dice, no, porque pues soy negra, entonces pues no me van a dar la aplicación. Y la mamá, muy sabia, mujer muy sabia, le dijo, pero ¿tú quieres el empleo? ¿Tú quieres el trabajo? Y ella dijo, pues sí, yo quiero ese trabajo. Entonces ella le dijo, ve y toma el trabajo, como sea. Entonces le dio un poco de dinero y le dijo, váyase allá a la oficina y se sienta, llegue antes que las secretarias. Si las secretarias se van a almorzar, usted se va a almorzar en el mismo restaurante de las secretarias y pide buena comida para que sepan que usted pues sabe pedir comida. Y llegue a la oficina antes que las secretarias y se queda ahí hasta que todo el mundo salga y ya no, y cierre la oficina. Y llévese uno de esos libros que usted se lee, porque a Maya le gustaba mucho leer y se está leyendo de pronto un libro de esos rusos como Dostoyevsky. Entonces, efectivamente, eso fue lo que hizo, se fue día tras día, se estuvo allá por 2 semanas enteras. Y entonces, obviamente, al final le dieron el empleo. Y entonces Oprah dice, wow, fuiste la primera mujer negra en ser conductora del tranvía en San Francisco. Eso es un logro para la comunidad negra y para ella como mujer y para ella como adolescente. Pero Maya es muy dulce en la manera que dice, sí, pero yo no lo hice por ser la primera mujer negra, ni lo hice porque quería ese logro. Lo hice porque me dio miedo llegar a la casa y decirle a la mamá que me había rendido. Por eso me quedé las 2 semanas días tras días. Por eso me quedé, se reían de mí, me decían negra, me decían de todo, pero yo me quedé ahí porque no quería ir a la casa y decirle mamá, no, me dio pena, no lo logré. Entonces fue más por el miedo a la mamá que por el movimiento civil de la libertad de los negros que lo hizo. Y a mí esa historia y toda la entrevista, de hecho, me pareció sensacional porque la manera en que ella la cuenta es como si la abuela de uno le estuviera contando cómo fue su infancia. Es muy dulce, muy calurosa, muy amable. Y es muy chistosa ella porque ni siquiera está diciendo como, ah, sí, yo logré esto, sino que no, logré esto por accidente, porque me tocó, porque mi mamá fue muy fuerte. Y habla mucho de la relación entre las mujeres, de hermanas, de amigas, de consejeras, de mamá, hija. Y se tratan así con Oprah. Entonces Oprah le dice, tú eres mi mamá, tú eres mi hija, tú eres mi hermana. Y ella dice, sí, yo soy todas esas cosas para ti. Y siempre tiene una rapidez en contestar con una profundidad que es muy interesante. Entonces ella cuenta esta anécdota, pero lo más importante de esta anécdota ni siquiera es lo que ella logró, sino el valor de su madre y lo que le influyó a ella. Porque después que le dieron el trabajo, recuerden que ella era una adolescente, la mamá fue muy consciente que era peligroso para una mujer negra, una adolescente negra irse sola a la calle. Entonces, después que le dieron el trabajo, la mamá se levantaba a las 4 de la mañana y la llevaba hasta la playa donde salía el carrito y se iba detrás manejando la mamá del carrito del tranvía hasta el centro y volvía a la playa hasta que salía el sol para saber que su hija estaba bien. Entonces, eso es el valor de una madre. Entonces, de eso se trata la historia de esta semana. El ejercicio que yo les propongo
es pensar en su mamá. Pensar, si no son muy cercanos con su mamá, de pronto si son cercanos con una hermana o con una amiga, o tienen una mamá metafórica, una mamá prestada, eh, una mamá putativa, decirlo así, piensen en esa persona y piensen en algún momento que esa persona los influyó a ustedes. Y tomen unas 5 palabras, unas 5 frases, dependiendo de su nivel, que ustedes pueden utilizar en inglés para contar su historia, para contar su anécdota. ¿Qué palabras necesito? Pregúntense, ¿qué no puedo hacer en inglés que me gustaría hacer? Y concéntrense en poderlo hacer. Pero teacher, si no sé cómo hacerlo, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, por ejemplo, yo no sé hacer preguntas en inglés. Entonces, buscas en el traductor, tratas de copiar lo que yo digo, fíjate dónde hay preguntas en las historias y trata de imitar, copiar lo que yo estoy haciendo. Y si quieres, si eres parte del grupo de WhatsApp, si estás suscrito en la lista de correos, puedes enviarme un correo electrónico en respuesta a las historias que enviamos, o puedes escribirme por privado en el grupo del WhatsApp y compartirme esa historia y yo te hago alguna corrección para que vayas encaminándote por donde es muy naturalmente. Ese es el ejercicio que yo propongo esta semana. Les cuento que se vienen unas charlas sobre la pronunciación, sobre el ritmo, sobre los acentos y cómo hablar inglés un poquito más naturalmente. Se vienen esas charlas la otra semana, en junio, entonces les estaré contando. Si lo que te estoy diciendo no tiene sentido porque no estás suscrito, no te llegan, no hay problema, es muy fácil, escribe un comentario en este video y yo te contacto y te pido tus datos y te hago llegar las historias, muy fácilmente. Okay, thank you so much for being here today. Your presence means the world to me. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Su compañía para mí es lo máximo. Y en especial muchas gracias a mi propia madre, my dear mother, quien yo presto para que ella adopte otros hijitos por ahí, pero que es una persona completamente influyente para mí. Y desde luego a la doctora Maya Angelou, que su dulzura y su historia es lo máximo. Okay, I will see you next time. Bye bye.